la esposa perfecta para todos, pero su teléfono reveló una verdad devastadora. Ella era la esposa por la que todos me envidiaban, cálida, entregada y absolutamente impecable. Hasta que una noche, la pantalla de su teléfono se iluminó y reveló un secreto que no solo me rompió el corazón, sino que destruyó por completo la versión de la realidad en la que había estado viviendo. Me llamo Tyler y tengo 28 años. Quiero contarles sobre la mujer con la que me casé, la mujer que creía, con toda la evidencia razonable que tenía a mi disposición, era lo mejor que jamás había cruzado en mi vida, y sobre el momento exacto que deshizo 3 años de lo que pensé, era la existencia más sólida y hermosa que un hombre podría construir para sí mismo. Ella se llamaba Natalie, y Natalie era perfecta. No uso esa palabra a la ligera. He pasado mucho tiempo en las semanas desde que todo se derrumbó preguntándome si estaba exagerando, si el dolor o la nostalgia estaban pintando un cuadro más colorido de lo que la realidad merecía. Pero no, Natalie era genuina, casi inquietantemente perfecta menos. Y eso, he llegado a entender, era exactamente el problema. Nos conocimos en una cena de cumpleaños de un amigo en común, cuando yo tenía 24 años. La mesa era ruidosa, la comida era mediocre, y yo estaba sentado allí, medio presente, medio pensando en la fecha límite de un proyecto que no había terminado. Y entonces alguien se sentó frente a mí, y el ruido en mi cabeza simplemente se detuvo. Tenía ojos cálidos, una confianza tranquila y una risa que llegaba sin aviso y desaparecía igual de rápido, como si siempre estuviera decidiendo si un momento merecía la versión completa de su alegría. Salimos durante 11 meses. Le pedí matrimonio un martes, no un fin de semana, ni un destino grandioso. Solo una tarde de martes en el apartamento que habíamos comenzado a compartir, porque no podía pensar en una sola razón válida para esperar. Nos casamos 8 meses después, en una pequeña ceremonia en las colinas de Texas, rodeados de 40 personas que ya la adoraban. Y ese era el problema con Natalie en todos. La adoraban. Mi madre, que había desaprobado en silencio a todas las mujeres con las que había salido, se enamoró de ella en los primeros 30 minutos de conocerla. Mi hermana mayor, que era protectora hasta el punto de ser intimidante, declaró que Natalie era lo mejor que le había pasado a nuestra familia. Mis amigos más cercanos de la universidad, un grupo de hombres que habían criticado sin piedad cada relación que había tenido, se quedaban inusualmente callados a su alrededor. No porque ella fuera fría o distante, sino porque tenía esta extraordinaria habilidad para hacer que cada uno de ellos se sintiera genuinamente visto y genuinamente querido. Ella recordaba cosas. Eso suena pequeño, pero no morlo. Recordaba que mi amigo Patrick había estado pasando por un mal momento con la salud de su padre, y siempre preguntaba por él con sincera sinceridad, nunca como un cumplido. Recordaba que a mi madre le gustaba una marca específica de té, que era difícil de encontrar localmente, y se lo enviaba 3 veces al año, sin que se lo pidieran y sin hacer una producción. Recordaba el aniversario de la muerte de mi abuelo, y dejaba una pequeña flor en mi escritorio esa mañana, en silencio, sin comentarios, porque entendía que no me gustaba hacer un evento público con el dolor. Era cálida, era atenta, era, por todos los estándares en los que había crecido, un sueño. Nuestra vida juntos tenía el tipo de ritmo constante y sin prisas que siempre había querido, pero que nunca llegué a creer que encontraría. Ambos trabajábamos. Ella era coordinadora de proyectos en una firma mediana en el centro, y yo trabajaba en análisis financiero para una empresa que realmente respetaba. Dividíamos las tareas del hogar sin negociaciones ni resentimientos. Cocinábamos juntos los domingos por la noche y hacíamos paseos de fin de semana sin destinos planeados. Discrepábamos ocasionalmente, pequeñas fricciones manejables que nunca escalaban, y siempre regresábamos el uno al otro rápidamente, sin dramas prolongados ni silencios extendidos. Era feliz. No el tipo de felicidad performativa que existe para una audiencia, el tipo silencioso, poco espectacular, profundamente satisfactorio que la mayoría de la gente persigue toda su vida sin alcanzar. Y entonces, hace unos 8 meses, algo cambió. Fue sutil al principio. El tipo de cosa que sientes en los bordes de tu conciencia, cómo se siente un cambio de clima,
antes de que lleguen las nubes. Natalie seguía siendo cálida, atenta, todo lo que siempre había presentado ser, pero había momentos, breves y fáciles de explicar, en los que parecía estar completamente en otro lugar. Una mirada distante durante la cena de la que salía cuando decía su nombre. Una leve vacilación antes de responder preguntas simples sobre su día. Un nuevo hábito de llevar su teléfono consigo cada vez que salía de la habitación. Eso último fue lo primero que registré conscientemente, porque era muy diferente a la mujer que conocía. Natalie siempre había sido relajada con su teléfono. Lo dejaba en la encimera de la cocina, en el sofá, en el estante del baño, sin pensarlo 2 veces. No era reservada por naturaleza, o al menos eso era lo que siempre había creído. Pero comenzando hace unos 8 meses, su teléfono se convirtió en algo que llevaba puesto, siempre boca abajo cuando descansaba sobre una superficie, siempre recogido cuando se levantaba, incluso para algo breve y rutinario. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Me recordé que no tenía ninguna razón concreta para desconfiar de ella. 3 años sin señales de alerta, sin inconsistencias detectadas, sin mentiras descubiertas. Reciclé el tipo de mantras racionales y serenos que la gente razonable usa para no desmoronarse. La gente ajusta sus hábitos. La privacidad no es lo mismo que el secreto. La confianza es una decisión diaria. Seguí tomando esa decisión, una y otra vez, durante meses, y entonces llegó la noche en que dejé de tomarla. Era un miércoles a finales de febrero. Natalie estaba en la ducha, y yo estaba sentado al borde de la cama, quitándome los zapatos, después de un largo día. Su teléfono estaba en la mesita de noche. Algo inusual en sí mismo, ya que recientemente había adquirido la costumbre de llevarlo a todas partes. Pero esa noche lo había dejado atrás. No lo estaba mirando, no estaba esperando nada. Simplemente estaba en la habitación, existiendo, cansado, tirando de un nudo en el cordón de mi zapato, cuando la pantalla se iluminó. Una notificación, una vista previa de un mensaje, del tipo que aparece en la pantalla de bloqueo antes de que tengas tiempo de tomar una decisión sobre si leerlo o no. El nombre en la parte superior era uno que no reconocía. Eso solo no me habría inquietado. La gente tiene compañeros de trabajo, conocidos, contactos cuyos nombres no significan nada para un observador externo. Pero no fue el nombre lo que hizo que se me cayera el estómago. Fueron las 3 palabras del texto del mensaje visibles debajo. La pantalla se atenuó después de 3 segundos. 3 segundos fue todo lo que tuve. Pero en esos 3 segundos, algo frío y pesado se instaló en el centro de mi pecho y no se movió. No esa noche, cuando me acosté a su lado en la oscuridad fingiendo dormir. No a la mañana siguiente, cuando la besé para despedirme en la puerta. No en los días siguientes, cuando fui al trabajo, me senté en mi escritorio y traté de concentrarme en números que de repente se sentían completamente sin sentido. Porque en 3 segundos, los cimientos de todo lo que había construido habían desarrollado su primera grieta visible, y ni siquiera me había acercado a comprender cuán profundo era. No dije nada. Durante 6 días. Puede sonar imposible que una persona pudiera guardar algo así durante 6 días sin romperse, sin exigir respuestas, sin forzar el momento. Pero quiero que entiendas cómo se siente realmente cargar con una sospecha sobre alguien cuya vida está completamente entretejida con la tuya. No se siente como ira. Al menos, no al principio. Se siente como estar de luto por algo que aún no has perdido oficialmente. Se siente como estar al borde de un precipicio en la oscuridad, sin poder ver el fondo, sin poder retroceder. Así que en lugar de confrontar, observé. Odio decir eso. Nunca había sido el tipo, no un hombre que lleva cuentas, ni alguien que vigila o adivina, pero había visto algo en esa pantalla y no podía no verlo. Así que presté atención de maneras que nunca antes había hecho. Me di cuenta de cuándo se excusaba para recibir una llamada y cuánto tiempo se quedaba fuera. Si su voz tenía una ligereza particular cuando regresaba. Me di cuenta de cuándo sus ojos se bajaban a su teléfono debajo de la mesa del comedor. Sutil y breve. Parró. Presente. Noté que en 2 noches separadas de ese mes, me dijo que se quedaba tarde en la oficina, y ambas veces casualmente mencioné eso a un colega de ella que conocía personalmente,
y ambas veces él hizo un comentario de pasada sobre lo tranquilo que había estado esas noches. Ella no había estado en la oficina ninguna de esas noches. Al séptimo día, encontré una manera de ver su teléfono. No estoy orgulloso de la decisión. Sabía su código de acceso, cómo se absorben inconscientemente las cosas de una persona con la que has vivido. Durante años, la había visto ingresarlo 100 veces sin pensar que alguna vez tendría motivos para usarlo. Era un jueves por la tarde, y ella había salido a hacer recados. Me senté en el sofá con su teléfono entre ambas manos durante casi un minuto completo antes de desbloquearlo. No porque estuviera inseguro, porque entendía que lo que encontrara dividiría mi vida en un antes y un después. Y siempre hay esa última y desesperada parte de ti que quiere permanecer en el lado del antes de la línea por un poco más de tiempo. Abrí los mensajes. El nombre que había visto en la pantalla de bloqueo era Grantan. Nunca había oído hablar de un Grantan en 3 años de círculos sociales compartidos, cenas compartidas y largas conversaciones nocturnas sobre compañeros de trabajo, vecinos y viejos amigos. Natalie nunca había mencionado a nadie con ese nombre. Lo que encontré en esos mensajes no era un contacto laboral, no era un conocido casual ni un amigo lejano de antes de conocernos. Lo que leí mientras desplazaba hacia atrás a través de semanas y luego meses de marcas de tiempo, era una relación que se había mantenido en silencio y con cuidado durante la Mayo R, parte de 7 meses. Han 7 meses. Los mensajes contaban una historia detallada. Una reserva de hotel en un pueblo, a 3 horas de distancia. Un sábado de 4 meses atrás. El mismo sábado en que Natalie me había dicho que estaba ayudando a una vieja amiga a mudarse de apartamento. Una cena en un vecindario de la ciudad al que nunca íbamos juntos. En una noche que ella me había descrito como un evento de trabajo, al que no me habían invitado. Un martes por la mañana. Una vez en que llamó para decir que estaba enferma y yo conduje a la oficina creyendo que ella estaba en casa descansando. Y aparentemente no había pasado ese día en la cama. Leí hasta que no pude continuar. Luego dejé el teléfono y miré al techo durante mucho tiempo, de una manera para la que no tengo un lenguaje suficientemente limpio para describir completamente. Lo que me rompió fue la arquitectura detrás de ella, porque mientras estaba sentado allí dejando que se asentara, mi mente comenzó a rebobinar y reordenar los últimos 7 meses contra esta nueva información. Cada tarde que parecía distante, había elegido interpretar como cansancio. Cada mañana que estaba inusualmente cálida y cariñosa, la recibí como amor, y nada más complicado que amor. Cada inconsistencia que noté, y racionalicé, y suavicé, había hecho todo eso en tiempo real, activamente, porque confiaba en ella, porque había tomado la decisión deliberada, una y otra vez, de confiar en la vida que creía que estábamos viviendo juntos. Y durante todo ese tiempo, ella había estado eligiendo otra cosa. Pensé en todas las personas que la amaban. Mi madre, que le escribía a Natalie más a menudo de lo que me escribía a mi hermana, que la había llamado un regalo con absoluta sinceridad. Mis amigos, que me habían dicho directamente que yo era el hombre más afortunado que conocían. Pensé en lo fácil y completamente que Natalie había desempeñado el papel de esposa devota en cada habitación que entraba, lo cálida que era con todos, lo presente, lo atenta, lo genuinamente buena que parecía en todo momento. Y pensé en cómo esa misma perfección había funcionado, al final, como el disfraz más efectivo que podría haber imaginado. Nadie cuestiona la perfección. Esa es la trampa. Solo buscas grietas en cosas que parecen frágiles. Nadie inspecciona la pared, que nunca ha mostrado una sola línea de falla. Llegó a casa a las 4:30 de esa tarde. La oí con las llaves en la puerta. Oí las bolsas de la compra caer en la encimera de la cocina. La oí decir mi nombre con esa manera fácil y sin prisas que siempre tenía cuando llegaba a casa, como si todo fuera ordinario, como si yo fuera el mismo hombre que la había besado para despedirse esa mañana y le había dicho que tuviera un buen día. Entré en la cocina y puse su teléfono en la encimera entre nosotros. Boca arriba en pantalla visible. No dije una palabra. No tuve que decir nada.
Observé el momento cruzar su rostro. La expresión que la recorrió no era lo que había anticipado durante 6 días de ensayar esta confrontación en mi cabeza. Había esperado negación inmediata, o enojo, o un torrente de explicaciones desesperadas. Lo que vi en cambio fue reconocimiento, el silencioso y desinflado reconocimiento de alguien que ha sido encontrado, y que en algún lugar, debajo de todo sabía que este momento era inevitable, que siempre había estado acercándose, paciente y seguro. Desde el momento en que se envió el primer mensaje, sus ojos se movieron del teléfono a mi cara, y lo que encontró en mi expresión le dijo todo lo que necesitaba entender sobre lo que había leído. No hubo una pelea explosiva, me había preparado para una. Pasé casi una semana fortaleciéndome para el tipo de confrontación, cruda y operática, que al menos se sintiera proporcional a la magnitud de la herida. En cambio, fue lo más silencioso que he presenciado en mi vida. Se sentó en la mesa de la cocina y juntó las manos frente a ella, y miró la superficie entre nosotros, y no me insultó, fingiendo que no sabía lo que había encontrado. No negó una sola palabra de ello. Esa fue la única misericordia que me dio. Fue la única. Salí del apartamento esa noche con una bolsa y me quedé con Patrick durante 2 semanas. Cuando regresé, fue solo para recoger lo que me pertenecía. El proceso de divorcio comenzó 30 días después. La gente me pregunta ahora, porque la gente siempre encuentra la manera de preguntar una vez que lo saben. Si lo ganam venir, si hubo señales que perdí, y la respuesta honesta es que sí. En retrospectiva, las señales estaban ahí, el teléfono, la distancia, las explicaciones que solo tenían sentido si no mirabas demasiado de cerca. Pero las señales solo cuentan su verdadera historia después del hecho. En el momento, yo era un hombre de 28 años, que había elegido a su persona, que se presentaba cada día a la vida que habían construido juntos, que no tenía un marco para la idea de que la mujer que dormía a su lado había estado manteniendo cuidadosamente un mundo separado al mismo tiempo. La parte más difícil, incluso ahora, meses después, no es la ira. La ira es en realidad la parte más limpia. La parte más difícil es aprender a sostener 2 verdades simultáneamente. La Natalie, que recordaba qué tipo de té le gustaba a mi madre y dejaba flores en mi escritorio, en las mañanas de dolor pesado, ella era real. Me niego a creer lo contrario. Esa calidez, esa atención, en ese cuidado específico y extraordinario, viví dentro de él durante 3 años, y era real, y al mismo tiempo, también lo era todo lo que encontré en ese teléfono. Quizás, eso es lo que nadie te advierte. No que las personas sean secretamente terribles, debajo de una hermosa superficie, sino que las personas son capaces de ser completa, y genuinamente, una cosa menos, y también, completa y genuinamente, otra cosa, funcionando en paralelo, sin tocarse nunca, sostenidas por las mismas manos. Tengo 28 años. Estoy empezando de nuevo desde un lugar donde nunca esperé estar. Y estoy aprendiendo, lenta y dolorosamente, que la cosa más peligrosa en este mundo no es la persona que parece demasiado defectuosa para confiar, es la persona que parece demasiado perfecta para cuestionar.